tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde por supuesto vamos a estar platicando de vivienda, pero lo vamos a hacer hoy desde una óptica muy interesante, que es, entendemos todo el efecto de las ciudades, entendemos que la gente vive en viviendas, en núcleos urbanos, pero ¿qué pasa cuando alguna situación desafortunada, como una fuerza de la naturaleza, destruye alguna comunidad? ¿Qué es lo que pasó hace poco más de un año en Guerrero? Y a partir de ahí vinieron esfuerzos muy interesantes donde del mecanismo de solución está haciendo a través de la tecnología que diseña Casaflex, que Casaflex la lleva un gran amigo de la casa, un gran amigo personal hace muchísimos años, Carlos García Vélez. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, hombre, qué gusto que estés por acá. Y bueno, Carlos García Vélez es sin duda uno de los arquitectos más reconocidos de México, que además tiene una especialidad, una injerencia muy importante en el desarrollo de vivienda. Ha diseñado, pues yo creo que cientos de miles de viviendas. Sí, unas 600,000 más o menos. Unas 600,000 viviendas. Y como parte de esto ha hecho sistemas modulares para diseño, sistemas modulares de construcción, y de unos años para acá te metiste en el desarrollo de un sistema de prefabricación de casas que se llama Casaflex. Así es, exactamente. Ahora, platícame, ¿qué es Casaflex? Mira, Casaflex es el producto de una vida. Es un sistema que diseñé, patenté, es una patente mundial y tiene como objetivo generar una tecnología a base de módulos tridimensionales de concreto para hacer vivienda, para hacer temas de educación, de salud, etcétera. Me asocié con ICA, que es una constructora la más importante de México, y nos asociamos para desarrollar finalmente la fábrica. Es una fábrica que está en Atitalaquia, en el estado de Hidalgo, donde hemos recibido magnífico apoyo del gobierno de Hidalgo. Y es una fábrica en la cual podemos llegar a producir 20,000 módulos de diferentes cosas, ¿no? Obviamente el tema que nos atañe el día de hoy, que es el tema de la vivienda, pues esa es la esencia y el origen del proyecto de Casaflex, ¿no? Esto es muy padre, porque si ustedes van a estar viendo durante el programa las imágenes en videos que vamos a estar pasando, fotografías, videos del proceso de producción de las viviendas y del proceso de instalación. Esto es muy padre, porque imagínense ustedes que en una fábrica hacen los muros, hacen las unidades, habitaciones, por decir, los cuartos, después los transportan en un tráiler, llegan y con grúas los montan. Esto permite que una casa se monte ¿en qué tiempo? Pues en horas, en 3 horas, 4 horas, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez parte de la publicidad inicial del proyecto era de que en lo que la gente iba al cine llegaba y su casa ya estaba montada. Exacto. Sí, el tema es en ese lapso poderla montar sin ningún problema. ¿Y eso qué ventajas tiene? Pues muchas, ¿no? Primero es una fabricación controlada, de muy alta calidad. Tenemos texturas diferentes, tenemos colores diferentes, ¿no? Y la rapidez, o sea, realmente podemos producir más rápido que prácticamente ningún otro sistema, y la flexibilidad, porque es flex precisamente por eso. No, y parte del encanto es que cuando vemos un sistema prefabricado, la idea de la gente es que es muy, muy árido, muy frío, muy sin chiste, porque está como que son cubitos. En este caso, como la gran experiencia de Carlos es como arquitecto, como diseñador de viviendas, vemos que lo que marca, lo que llama la atención es que es una riqueza arquitectónica muy interesante, muchas formas, muchas variaciones. No es para nada un proyecto aburrido, es un proyecto eficiente en los espacios, pero además es un proyecto muy bonito. Claro. Sí, el tema es obviamente que no cometiera yo autogol, ¿no? Que fuera un proyecto que me permitiera como arquitecto no tener límites, y así está pensado. Son cajas sin frente y sin tapa, acumulables hasta varios niveles, porque la idea es densificar conforme las nuevas políticas de la SEDATU y las políticas nacionales de vivienda, que yo creo que es muy importante. Entonces no hay límites, es más que la imaginación y obviamente pues responder rápidamente a la necesidad. Sí, porque cuando estamos hablando de un proyecto que vamos a hacer 2,000 viviendas en tal lugar o 15,000 o las que sean, estamos hablando de un nivel de mercado. Ojalá que las casas se vayan haciendo y se vayan vendiendo. Pero cuando es atención a la emergencia, hay que hacerlo rápido, porque es la gente, muchos de ellos pues, están viviendo en condiciones precarias en tanto no les entregan la casa. Platícame qué está pasando con las casas de Guerrero. Sí, cómo no. Pues se nos solicitó dar una respuesta rápida en el caso de Chilpancingo, en el cual hicimos el diseño, que es un proyecto muy interesante, que van a ver las imágenes, y producir estas viviendas rápidamente en la planta y llevarlas y montarlas en tiempos importantes. La idea es
en 3 meses tener estas viviendas ya colocadas en Chilpancingo. ¿Cuántas? Son 1,100 viviendas. Vaya. En un terreno inclinado, un terreno complejo, que estamos ubicando las viviendas, ¿no? Masa, que es la empresa que está haciendo la urbanización, ¿no? Que va avanzando con las plataformas, y vamos colocando nosotros la vivienda y correspondiendo a las políticas de la Secretaría, ¿no? Que es muy importante, que me da gusto que por primera vez en México, ese es otro tema, se unifiquen los criterios a nivel nacional y que haya una cabeza de sector, porque eso no había pasado y creo que el país necesita que nos ordenemos, y qué más que exista una cabeza como esta. Ha sido un gran esfuerzo de ellos, yo pienso, muy difícil, me ha tocado vivirlo, llevo trabajando poco tiempo ahorita en ello y me doy cuenta del enorme esfuerzo que han hecho, en especial el secretario, que he visto cómo ha podido responder y cómo conoce localidad por localidad dispersas, que es bien complejo, ¿no? Porque Guerrero, como tú sabes, tiene todo tipo de climas, todo tipo de topografía, y dar respuesta a eso es bien complejo, ¿no? Sí, claro. Sí. Estamos hablando de viviendas de qué tamaño. Son viviendas de 55 metros cuadrados. Ah, pues muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, considerando los estándares, que es gente que tiene un nivel de ingresos bajo y que además está en emergencia. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que también este proyecto, como es un terreno inclinado, teníamos que densificar y llegar a 141 viviendas por hectárea, que es lo que estamos manejando. 141 viviendas. Que es una magnífica densidad. Obviamente son viviendas de 2 y 3 niveles, ¿no? O sea, bloques de viviendas, ¿no? Y todas tienen sus porches, porque es muy importante que, independientemente de que sea un proyecto de alta densidad, tengan sus espacios exteriores conforme los gustos del guerrerense, ¿no? Donde pueden, pues, tomarse su Pacífico, su Yoli, ¿no? Pasar el fin de semana en un ambiente externo, ¿no? Y con el clima tan agresivo que existe en Guerrero, que sea un lugar fresco, ¿no? Y que es otro tema importante, que las viviendas son muy frescas, ¿no? ¿Qué te parece si seguimos, nos vamos a un corte comercial y al regreso seguimos platicando de este proyecto de Guerrero y de lo que viene a través de Casaflex? Esto es Vivienda en Verde, estamos de vuelta con ustedes. Amigos, seguimos platicando con Carlos García Vélez, que es la cabeza visible y el genio que está detrás del concepto creativo y de la parte productiva de Casaflex. Casaflex, habíamos visto, es un sistema para producir viviendas en serie, viviendas que se producen en planta, se llevan en tráiler y se montan con grúas. Entonces es un proceso muy rápido que permite atender muy bien emergencias, pero que además permite hacer muchas otras cosas. Con Casaflex se pueden hacer ampliaciones de viviendas existentes. El sistema, obviamente no los módulos de casas, pero ha servido para hacer aulas. Yo imagino que puede servir para hacer clínicas, ha servido para hacer penales. Sí, hemos tenido toda esa variedad de productos, porque precisamente es muy flexible nuestro sistema. Es un sistema que, por lo que yo he conocido de prefabricaciones, es único en el mundo. Sí, es un proyecto sui generis, ¿no? Y como te comento, es un proyecto de vida y llevamos 3 años trabajando en él. Ya estamos en un momento en el cual realmente el gran despegue, ¿no? de lo que es Casaflex. Pensamos exportar, tenemos muchas posibilidades, ¿no? De desarrollo. Y vuelvo a comentar el tema del apoyo de ICA, que ha sido muy importante para mí, ¿no? Porque me ha permitido lograr muchas cosas, ¿no? Porque somos totalmente complementarios y hemos hecho cosas muy interesantes. Los penales, por ejemplo, creo que es una experiencia muy diferente, ¿no? Y del cual me siento muy orgulloso, específicamente de Tepic. Yo creo que es un proyecto que quedó fantástico. Y porque también es vivienda, ¿no? Como dicen los asesores americanos, es housing. Es diferente y igualmente hemos hecho un trabajo muy interesante ahí. Es que dices algo muy importante, porque es la forma de entender las necesidades de vivienda. Son mucho, no podemos ser cuadrados a eso, porque hoy día que estamos hablando que necesidades de vivienda puede ser la que se tiene para albergar presos, pero también la es para atender las necesidades urbanas de población, de una población muy cambiante. Hoy tendríamos que pensar en departamentos pequeñitos para gente que quiera vivir sola, para jóvenes, para familias urbanas, de que ser una familia urbana implica otras cosas cuando estamos hablando de un medio rural o semirural. Sí, claro. Sí, yo creo que un gran reto para Casaflex es precisamente entrar a las ciudades, donde la política nacional nos está marcando claramente, y no de ahora, de hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que es la primera vez que realmente se va a hacer, que entremos a las ciudades
a densificar con proyectos interesantes y obviamente satisfacer las necesidades que el país necesita, ¿sí? Y las necesidades yo creo que van de la mano con crear la vivienda en línea con las posibilidades de la gente. Lo que platicábamos, ¿no? Vemos en otros lugares del mundo que se está pensando en una vivienda para jóvenes que están estudiando. Pues a lo mejor es una vivienda pequeña, con una hipoteca especial, con unas características de ubicación importantes, ¿no? A lo mejor ahora que estamos hablando que están cambiando las regulaciones de desarrollo urbano en todo el país, a lo mejor habría que pensar en una política que te permitiera hacer determinado tipo de vivienda siempre y cuando lo ubicaras cerca de los paraderos de autobuses o de las estaciones de metro, ¿no? Sí, para mí el gran tema es ese, que se puedan lograr viviendas y que incluso puedan llegar a crecer internamente, porque ese es uno de los grandes retos, ¿no? de la vivienda dentro de la ciudad, ¿no? Y lo otro es el auto, que en cierta forma pues se ha convertido un poquito como el enemigo, ¿no? de la vivienda, porque lo mismo tienes que techar a una familia, ¿no? que ponerle una cobija a un auto, y te cuesta prácticamente lo mismo hacer ambas cosas, ¿no? Entonces, cómo buscar regulaciones, ¿no? en las cuales sí podamos bajar el costo y encajonar. Para mí el gran reto es encajonar, ¿no? El gran reto de cómo entrar a vivienda barata en las áreas metropolitanas, ¿no? Con nuevas políticas. El tema de la tierra, que es un tema fundamental, que igualmente SEDATU creo que está haciendo un magnífico trabajo en ese tema, de cómo acceder a una vivienda dentro de la ciudad. Ese es el gran reto del futuro. Sí, por supuesto. El problema urbano es de suelo. Aquí lo que se necesita ver es cómo hacemos un uso más eficiente del suelo, y eso tiene que ver con disponibilidad de suelo, pero sobre todo con regulación y con políticas que permitan lo que en el discurso se dice. Por ejemplo, el presidente, hace poco estábamos con el tema de su segundo informe de gobierno, el presidente lanzó una política que hablaba de densificar las ciudades, de ciudades verticales, pero esto es un ejercicio que se tiene que hacer con las regulaciones locales. Porque no basta con que el presidente diga las ciudades van a ser más altas si los reglamentos municipales no lo permiten. Por ejemplo, tú para hacer estas 141 viviendas por hectárea de densidad en Chilpancingo, ¿cómo se logró? Me imagino que tuvo que haber un esfuerzo de coordinación para que la regulación lo permitiera, ¿no? Y es el gran reto, cómo trabaja. Por eso me encanta a mí el concepto, ¿no? Que la SEDATU como cabeza de sector pues está coordinando a Infonavit, a Fobiste, a los desarrolladores, a los arquitectos, ¿no? al gobierno, claros, ¿no? Y da lineamientos claros, porque yo me imagino que, por ejemplo, en el caso de Casaflex, de este consorcio en que estás tú integrando para reunir tu empresa, Masica, para que esto dé como resultado Casaflex, pues tiene que haber señales claras, porque llegar y montar una planta, ¿cuántas hectáreas tienes en Casaflex, en la planta de Atitalaquia? Son casi 14 hectáreas, ¿no? que tenemos. Con una planta industrial hecha y derecha, ¿con cuántos empleados? Pues es variable, eso es lo bueno, que es variable, porque conforme vamos incrementando la producción podemos andar 200, 400, 1000, 1500 empleados, ¿no? Vaya, es una industria que genera empleos, que es patente mexicana, que es un producto que potencialmente puede ser exportado, tanto el producto como la tecnología. Caramba, es un proyecto que si no hubiera certidumbre no le entrabas. Claro, sí, yo pienso que vamos a entrar justamente en la etapa del crecimiento de México, y las políticas que se han marcado, las últimas políticas que ha hecho el gobierno de México, que creo que nos van a ayudar mucho a crecer, ¿no? Bien. Sí. ¿Qué te parece? Vamos al último segmento comercial y regresamos para platicar de tu visión con todos estos años de experiencia, de lo que piensas que debiera ser la vivienda para ser en verdad el gran motor que este país necesita. Volvemos con ustedes, si les parece. Vamos a un corte comercial y seguimos en Vivienda en Verde. Amigos, seguimos platicando de lo que es Casaflex, y yo, más que seguir hablando de Casaflex, quisiera puntualizar lo que es Carlos García Vélez, porque Carlos García Vélez es un arquitecto que ha hecho muchísima vivienda en el país, ha participado en mucho diseño, y además hay una construcción importante dentro del bagaje de lo que es la cultura urbana del país. Hay, decía, más de 600,000 viviendas diseñadas, comunidades, 600,000 viviendas, viven más de 1 millón de personas. 6 por 4, 2,5 millones de personas. Vaya, modificar la forma de vida de 2 millones de personas es algo muy, muy importante. Carlos, has ganado tú, en lo personal y a través de las empresas en que has participado, socio fundador de una de las viviendas más importantes del país, ahora al frente de Casaflex, con García Vélez Arquitectos. Es toda una vida dedicado a esto. Estamos hablando de una experiencia muy importante en la que has obtenido reconocimientos, premios nacionales de vivienda, premios por arquitectura. ¿Qué es a ti lo que más te ha llenado de todos estos años de estar haciendo vivienda?
Yo creo que ver a la gente contenta en sus viviendas, para mí eso es lo que más me ha llenado de orgullo, ¿no? Regresar a un conjunto como un conjunto de Plácido Domingo, por ejemplo, ahí en Guerrero, que ha tenido muchos reconocimientos de la Urban Land Institute, etcétera, ¿no? Pero no es tanto eso, el tema es que la gente esté bien, que al final del camino sepas que el trabajo lo has hecho lo mejor que has podido. Obviamente no se puede lograr todo. Hoy día el gran reto es cómo conjugar la parte humanística, la parte de diseño, con la parte tecnológica. Yo creo que ese es el gran reto. Y cómo la arquitectura se junta con la tecnología, porque yo pienso que en cierta forma han estado un poquito lejanos los arquitectos Mucho de ese tema. Yo pienso que la arquitectura se ha vuelto un poquito más forma y no tanto fondo, y yo pienso que la unión de eso es lo que hace a Casaflex diferente. Yo pienso que es un todo, ¿no? Y para mí esa es la gran diferencia, que es la integración de todo. Y a través de la vivienda esto debiera lograrse. Sin embargo, pareciera que el condicionante económico, de que la gran mayoría de las viviendas pues, son para los segmentos de bajos ingresos, ¿cómo hacer para hacer buena arquitectura para la base de la pirámide? Bueno, yo creo que va desde la educación. Yo pienso que en cierta forma hay una deformación en la arquitectura, en la cual queremos emular a los grandes arquitectos, ¿no? Con grandes obras, ¿no? Y yo creo que las grandes obras son el tema social. Yo pienso que se pueden hacer maravillas, ¿no? Y entonces yo invito a los chavos ahora, ¿no? De las universidades, ¿no? A que tomen el papel de la vivienda de interés social, ¿no? Y todo aquello que va de apoyo a ello, como es el diseño urbano, como es el diseño de equipamiento. Entonces pueden hacer cosas fantásticas, ¿no? Y yo cuando empecé a hacer interés social, pues un poquito le hacía fuchi como todos los arquitectos, ¿no? Dicen, no, pues ¿cómo, no? Yo quiero hacer un museo. Y la verdad es que es otra cosa. O sea, cuando te metes y tienes la oportunidad de proponer, y a mí me tocó hacer desde la casa múltiple, que eran viviendas que crecían adentro, la geomorada en Zacatecas de tierra, que fue una experiencia padrísima, ¿no? La morada, que fue un detonador gigante, ¿no? Que luego se mal imitó y se mal copió. Eso es un tema. Y yo me di cuenta de ello hace ya muchos años, hace más de 8, ¿no? Que no podía seguir ese esquema y había que verticalizar y había que cambiar, ¿no? Y hoy día pues, está Casaflex, que es un tema importante para mí porque creo que conjuga todos esos temas, ¿no? Sí, Casaflex yo me lo imagino como un juego de Lego, donde se pueden apilar bloques, pero que pueden ser apilables. O sea, que puedes responder tú a modelos creativos sin perder la eficiencia. Porque el tema fundamental de la arquitectura y de la vivienda es que a veces se nos olvida que debe resolver necesidades específicas de la gente, ¿no? Yo siempre he dicho que la arquitectura es, a diferencia del arte normal, que una pintura, una obra de arte, un cuadro, pues no cuesta mucho, ¿no? La materia prima. O en una escultura tampoco. En arquitectura cuesta mucho dinero. Además. Y ese es el tema. El tema es cómo usas esa plastilina en forma eficiente. Claro. Ese es el gran reto. Y el reto, sobre todo, si entendemos que el gran porcentaje de la población tiene bajos ingresos, difícilmente tiene acceso a un crédito, y en muchas ocasiones la vivienda que compran es la única que van a comprar. Entonces, como que hay que hacerlo muy bien. ¿Cómo sientes que se esté cambiando esa visión? ¿Crees que los arquitectos se estén comprometiendo más con las causas sociales, con el humanismo, con la vivienda? Yo creo que falta que nos metamos mucho más, honestamente. Yo pienso que sigue existiendo como una pequeña barrera, yo pienso ahí, ¿no? En el pensamiento de las escuelas de arquitectura, de hecho, ¿no? Yo pienso que el gran tema va desde ahí, desde esa esencia, ¿no? Y yo creo que hasta la forma en que las revistas lo manejan, etcétera, ¿no? Un poquito lo discrimina, ¿no? Sí. Lo ven como si fuera arte, como si fuera un arte menor. Pues sí, se ve como algo más rutinario, ¿no? Y los arquitectos se quejan, ¿y por qué no me dan a mí proyectos de interés social? Pues ¿cómo lo sabes hacer? No, pon tú que lo supiera hacer y estás dispuesto a invertirle y a jugártela. Ese es el tema, porque al final del camino todo cae en eso, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que pareciera que cuando se estudia arquitectura se pierde de vista que el componente económico cada vez es más relevante. Entonces hay que hacer arquitectura entendiendo que tiene que ser económicamente viable, porque si no, todos los arquitectos que rechazan a priori cualquier proyecto de vivienda lo hacen sin conocer cuáles son los condicionamientos económicos, cuál es el precio de la venta de la vivienda. Las casas, el tejido de siempre, ¿no? El lamento de siempre. Las cajas son chiquitas y están lejos. Perfecto. Analicemos los costos para ver en función de las condiciones creadas cuáles son las mejores opciones, y yo creo que si ese fuera el debate, que es el debate que tendríamos que hacer, podríamos atender poco a poco de una forma más eficiente la demanda.
Y vuelvo a lo mismo, que hoy día estamos ante la gran oportunidad porque el gobierno finalmente está unificando las cosas, que eso me parece excelente. Y es el principio, o sea, nos tardamos 50 años en hacerlo, o claro, más tal vez, ¿no? Y todo este tema de las viviendas irregulares en la periferia de las ciudades y todo esto, pues es producto de eso, ¿no? Sí, claro. Y hoy día creo que podemos enderezar muchas cosas, ¿no? Y yo veo a la SEDATU muy dirigida en ese tema, ¿no? Y al secretario Jorge Carlos Ramírez Marín lo veo muy metido en ese tema y muy involucrado. Y en Guerrero ni se diga, ¿eh? En Guerrero creo que han hecho una gran labor, ¿no? Bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora y seguramente ustedes podrán estar en contacto con Carlos a través de sus plataformas web de Casaflex o de García Vélez Arquitectos. Y bueno, Carlos, seguramente tendrás que venir de nuevo para seguir platicando de esta vivienda, de este humanismo en la arquitectura y de cómo acercar la arquitectura a través de una visión humanista a la gente. Gracias. No, pues al contrario. Amigos, esto fue Vivienda en Verde. Por favor, nos vemos aquí próximamente. Gracias por estar con nosotros.